Hoy vamos a continuar hablando de diferentes temas, las temáticas que son clave para poner en agenda, para poner la discusión a valoración de ustedes que nos están viendo, de las autoridades también que tienen que trabajar mucho en estos diferentes temas que estamos permanentemente en la programación de RPP poniendo en el primer plano de la atención. Hoy vamos a hablar, por ejemplo, de tecnología. ¿Cómo estamos en el Perú en la tecnología? No solamente mirando Lima, sino las diferentes regiones. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Cuál es la brecha que existe actualmente? Hemos invitado a alguien que conoce no solamente el tema de tecnología, sino el aspecto social. Está con nosotros Aylin Agüero, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. Aylin, un gusto. Gracias por venir. Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias también por la invitación. ¿Cuál es la información que tienen ustedes desde el Instituto de Estudios Peruanos sobre el Internet? Estaba viendo que, bueno, todos sabemos cómo la tecnología avanzó de manera vertiginosa en nuestro país, de manera rápida y cada vez más sorprendente. Sin embargo, de acuerdo con algunos estudios, también en vez de resolver, digamos, seguramente que ha resuelto muchas cosas, pero también, por otro lado, aumentó la desigualdad, esa brecha que siempre existe en diferentes ámbitos. ¿Cómo lo ven ustedes este panorama? Sí, bueno, en primer lugar quería mencionar que mucho hablamos de Internet, hacemos mención a que las redes sociales, etcétera, pero no sabemos en profundidad qué es lo que nos facilita el Internet. Internet nos da básicamente información y desde una perspectiva económica entendemos que mientras más información tengamos, mejores decisiones podemos tomar. Entonces, yo quería aprovechar esta oportunidad para presentar los resultados de una encuesta que hemos realizado. En sí ha sido una encuesta que se ha hecho en 5 países a nivel nacional y de cada país, que son Argentina, Colombia, Paraguay, Perú y Guatemala. ¿Cómo estamos en el Perú? Qué y interesante. en el Perú, sí, en el Perú, en esta encuesta desde el proyecto Hola-TICS del IEP, tenemos resultados, por ejemplo, para la tenencia de celulares. Más o menos alrededor del 80% de peruanos cuentan con un celular. Respecto al uso de Internet, es alrededor de 70% de peruanos que cuentan han hecho uso alguna vez de Internet. En cuanto a redes sociales, este porcentaje ya se reduce un poquito más, está alrededor de 60 más o menos. Y bueno, si hablamos ya de las brechas, al tema que tú mencionabas, claro. Principalmente las brechas se dan en el tema del uso de Internet y redes sociales. Un factor que, digamos, equipara las diferencias que encontramos, tanto, por ejemplo, si consideramos brechas entre hombres y mujeres, brechas en términos de grupos de edad, por ejemplo, personas más jóvenes o con adultos mayores, o también las brechas urbano-rural, con el teléfono móvil es que estas brechas, no hay tanta diferencia. Pero en el tema de Internet, ahí sí, el uso de Internet, ahí sí es que encontramos, por ejemplo, diferencias entre los ámbitos rural y urbano. Por ejemplo, tenemos en el ámbito urbano que el 66% de las personas que viven en un ámbito urbano ha hecho uso alguna vez de Internet. Sin embargo, en el tema rural, tan solo el 38%. Y bueno... Es sí. La conectividad domiciliaria, ¿no? Sí, la no, red no, tan solo si alguna vez ha hecho uso de este servicio. Y si consideramos, por ejemplo, brechas en términos de niveles socioeconómicos, ahí sí tenemos bastante diferencia. Por ejemplo, en el uso de Internet, en los niveles socioeconómicos más altos, este uso está por encima del 90%. Pero en los niveles socioeconómicos más bajos, como el por ejemplo, tan solo alcanza un 37%. ¿Y qué factores, ustedes que han realizado la investigación en varios países del continente, qué factores, por ejemplo, nos afectan para no seguir esa tendencia creciente en nuestro país? ¿Cuál es el desafío, según ustedes, de las autoridades, por ejemplo, ahora que estamos con el gobierno del presidente Martín Vizcarra? Sí, bueno, principalmente nosotros hemos visto los factores que tienen que ver con la demanda, las características del usuario, como en temas de educación. Hay mucha todavía desigualdad en términos del acceso para las mujeres, por ejemplo, o también hemos visto brechas relacionadas al hablar una lengua local, como digamos quechua, aymara, falta contenido, digamos, en Internet relacionado, o digamos, interesante para personas con estas características, ¿no? Entonces, por ejemplo, también hemos visto que los que no utilizan Internet son básicamente mujeres con educación básica, trabajadoras del hogar y de niveles socioeconómicos bastante bajos.
Eso es por el lado de la demanda. Si vemos por el lado de la oferta, ya pasamos al tema de la infraestructura, pasamos al tema de los operadores, qué clases de planes, qué clases de servicios nos ofrecen, y bueno, también a las políticas que está desarrollando el Estado. Nosotros hemos participado, bueno, DIRSI tiene un poco más de 10 años de existencia, entonces hemos participado en el tema de, por ejemplo, el plan de desarrollo de la banda ancha, cuando se trajo el estándar de televisión digital y en varios procesos, ¿no? Entonces, hemos visto, por ejemplo, que la iniciativa desde el sector público ha estado prácticamente basada o enfocada en el tema de proveer infraestructura. Desde que hemos iniciado en estos temas, hemos visto que, si vemos el mapa del Perú, la fibra óptica siempre ha estado en la costa y siempre ha habido estas iniciativas de tratar de acercar el Internet, digamos un Internet de alta calidad o de buena calidad, a los sectores más alejados del país. Sin embargo, también hemos visto que estas iniciativas no han tenido los resultados esperados. Y de la experiencia internacional que hemos visto, no solo en Latinoamérica, sino también en países de Asia y África, es que hemos visto pues que no se ha incluido, digamos, esta perspectiva del ciudadano. No se ha puesto al ciudadano como el centro de el desarrollo de estos planes y no se ha considerado tampoco, digamos, una visión de largo plazo. Entonces, también ha habido muchas experiencias en que se va a cierta localidad y se les da laptops o se les da celulares. O como pasa en los colegios y no también, hay luz. O hay tormentas y no se puede... O, por ejemplo, en las municipalidades no tienen un presupuesto para el mantenimiento de las cabinas que instalan, por ejemplo. Entonces, para nosotros es importante que se considere al ciudadano como el centro de estas políticas que se puedan desarrollar. Eso sería, en parte, digamos, los puntos débiles en los cuales se deben apuntar, ¿no? Porque también, si hablamos del mismo Estado, ¿no? ¿Cuánto mejoraría la atención al público si el Estado sería un Estado digital? Si, por ejemplo, este tipo de tecnologías ayudarían también a combatir problemas como la falta de transparencia, el asunto de la corrupción también. Es importante el tema de la digitalización de un Estado. Exactamente. Justo hace un par de días estuvimos en una mesa en el IEP, del Grupo de Desarrollo Rural liderado por Carolina Trivelli. Y bueno, ella en esa mesa hablábamos de justamente este punto y comentaban que tanto el Ministerio de Transportes como el Ministerio de Producción ya tienen casi el 100% de sus procesos digitalizados. Entonces, cualquier trámite que quiera hacer un ciudadano lo puede hacer por el medio digital. Pero todavía nos falta avanzar. No sé que también la RENIEC ha avanzado muchísimo en acercar estos servicios a los ciudadanos, ¿no? Porque no solamente es que se puede dar los servicios en Lima. En Lima ya, bueno, lo tenemos todo, pero con el uso de las tecnologías se puede llegar mucho más lejos. Y acortar esa brecha, ¿no? De la capital y las regiones más alejadas. Aylin, te agradezco mucho por comentarnos un tema tan importante y ojalá que se pongan en marcha este tipo de innovaciones y que, por supuesto, nuestros gobiernos también se vayan poniendo al día acorde a lo que hoy en día es la tendencia del mundo, ¿no? Como es la tecnología, la modernidad, la globalización. Muchas gracias. Muy amable. Gracias también. Gracias a Aylin Agüero, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos. Hacemos una